buenas noches. Hoy tenemos un programa especial, un programa dedicado al campo aragonés y, por supuesto, a los agricultores. ¿Qué situación está viviendo el campo aragonés? Para ello tenemos hoy unos contertulios de excepción. Son las personas que entienden junto con los agricultores, porque a ellos se los transmiten, son nuestros representantes ellos me dirán si son sindicatos, organizaciones agrarias, como quieren que les llamemos. Tenemos hoy una buena representación de los presidentes de los sindicatos aragoneses, los más importantes. Bueno, yo creo que estáis aquí representados todos. Entonces, bueno, nos explicarán, nos contarán qué es lo que está sucediendo con el campo aragonés, la nueva PAC. Tenemos muchos problemas, muchísima burocracia. Yo hoy hablaba de que si a los agricultores nos dieran, entre los cuales me incluyo, porque en realidad mi profesión es la agricultura, un certificado de profesionalidad, realmente iba a ser complicado, porque lo mismo podíamos ser mecánicos, que gestores, que ingenieros informáticos. Siempre realmente la agricultura parece que era una cosa de aquello que era sencillo, fácil. Pues yo no sé si sería sencillo o fácil, pero lo que sí que les puedo asegurar es lo que la han complicado. Europa y todas sus, no sé cómo llamarlos, reglamentos, toda su problemática atribuida al campo aragonés, pero ya dentro del campo aragonés, además, con el resto de España, lo vemos también en el decreto ómnibus que nos explicarán, y otra serie de desigualdades, llamémoslo así, que las conocemos todos. Pues voy a decirles una cosa, ¿qué parte formamos dentro de España en el campo aragonés con estas grandes diferencias entre nosotros? Yo quiero que mis contertulios me hablen de qué está pasando con los fondos de inversión, que también están invirtiendo y no sabemos si eso es bueno o malo para el campo, todo depende de con qué prisma se mire. Y bueno, pues creo que voy a pasar a presentarlos, y ellos mejor que Mercasur también es un tema importante, pues ellos mejor que nadie nos van a explicar la situación que hay en el campo, y me imagino que también afectará toda esta jornada laboral, los libros digitales, en fin. Aunque no se lo crean lo que yo les digo, el certificado de profesionalidad yo creo que se lo iban a tener que dar global. Pues buenas noches a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí. A ver si nos dais un poco de luz. Federico, buenas noches, ¿cómo estamos? Eres de Araga. Sí. Federico Lorente, bueno, aunque os aparecerá ahí los rótulos, que ya decir que voy a tomaré notas, o se me quedará un poco guardado todo en la memoria, porque el programa que tenemos después vendrán políticos y yo les trasladaré vuestras peticiones, todo lo que vosotros queráis hablar, decir, en qué podemos mejorar, que supongo que hay mucho camino para mejorar. Entonces os presento a todos y luego empezamos, si queréis, el debate por lo que creáis que es más importante para que la gente que desconoce lo que es el campo aragonés nos pueda entender. Pablo Martínez, de Uaga, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contenta de volverme a encontrar con todos vosotros, con Emilia Guillén, de Asaja, que ha sido un placer volverte a tener aquí, Emilia. Y bueno, y José Manuel Roche, de UPA. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a darle un poco la palabra a Federico, el primero por orden. Vale. ¿Y qué os apetece, qué creéis? Empezamos por PAC, entenderán mejor los tertulianos, los ciudadanos, de qué va esto de la agricultura, porque yo recuerdo que muchas veces en prensa o somos perceptores de grandes ayudas o somos perceptores de muchísimos créditos a ECA. Yo recuerdo que las ayudas, no son tantas, y que los créditos, cuando son créditos, ustedes sepan que hay que devolverlos, y no nos irá tan bien cuando tenemos que tirar de ahorros y de créditos. Federico. Bueno, pues buenas noches. Lo primero... Dime cómo está el campo aragonés. El campo está revuelto. Lo primero, somos organizaciones agrarias, por lo menos Araga es una organización profesional agraria en la que se aglutinan y se defienden pues los derechos o los intereses de los agricultores. Y bueno, pues como has empezado nombrando la PAC se entiende como un sistema de compensación por la venta a pérdidas que realizamos los agricultores para que la cesta de la compra pues llegue a la ciudadanía pues a unos precios lo más contenidos posibles. Además de aportar una seguridad alimentaria, un compromiso medioambiental y un mantenimiento de todo el ecosistema que tenemos. El problema es que la idea empezó muy bien, todo funcionaba muy bien, pero se les está yendo, en nuestra opinión,
a todos estos políticos de Europa y del gobierno central se les está yendo un poco de las manos la excesiva burocracia, la excesiva carga que están pues llevando en esta PAC, que cada reforma a la que la someten pues viene condicionada con mayores exigencias, con mayores compromisos que muchas veces pues no se entienden en el sentido de que el que los pone parece que es una persona que está en un despacho que, por la forma en la que legislan, parece que no haya pisado el campo en su vida. Por poner un ejemplo, la noticia que salió la semana pasada en la que unos inspectores de trabajo se presentan en un campo en Extremadura para pedir que tenía que haber retretes portátiles. Y como se ha visto en internet estos días, bueno, pues ahora dile a un agricultor que ponga un retrete portátil con 40 o 50 personas trabajando a 50 o 40 grados de calor, al sol, a ver quién es el listo que entra a las 2 de la tarde a ese retrete portátil. Y muchas más cosas, pues todo ese tipo de normas o de legislaciones que se van introduciendo, pues no le vemos sentido. Y además que no aportan rentabilidad al trabajo de los agricultores y los ganaderos. De ahí que no hay relevo generacional, que ese es uno de los grandes problemas, porque ¿quién va a querer quedarse en el campo aragonés con esta situación? Que yo os digo una cosa, la PAC se haría para ajustar esas pérdidas, pero ahora nosotros perdemos, y perdemos mucho, y digamos la persona que va a comprar al supermercado pues paga mucho también. Entonces yo creo que esto organizado, no sé qué opinarás tú, Pablo, no está, o por lo menos no muy bien desde mi punto de vista. Bien, buenas noches. Primero, tomando un poco el hilo de la pregunta que hacías. Es que así vamos siendo dinámicos. No, ¿qué somos? ¿Qué somos? Eso es que es importante. Claro, porque muchas veces sindicatos agrarios, la palabra sindicato, aunque no nos gusta, está delimitada por ley para las organizaciones que representan a trabajadores por cuenta ajena. Es decir, al que trabaja en una empresa para trabajar es importante la matización. Claro, por lo tanto, nosotros como agricultores somos organizaciones profesionales agrarias y no pasa nada por ser conscientes de que somos organizaciones profesionales de personas, de señores y señoras que trabajan en su propia explotación, que son autónomos del sector agrario. No pasa nada por saber que somos eso, somos organizaciones profesionales agrarias. ¿Qué ocurre? Que en el origen de nuestras asociaciones, hace 45, 50 años, estas disquisiciones técnicas, jurídicas no estaban muy claras y el sentimiento que había de asociacionismo en el sector arraigo, era llamar sindicato a cualquier forma de agrupación de intereses profesionales. ¿Correcto? Sí, sí. De hecho, y haciendo un paréntesis, en Cataluña el defensor del pueblo se llama síndic de greuges. Sí. El representante, el concepto de sindicato es representante. Lo tenemos en las comunidades de regantes. Las juntas son sindicatos. Sí, es verdad. De hecho, a veces sindicato nos el agricultor se queja de que no actuáis como sindicato. A veces surge este problema. Nos gusta a todos la raíz de sindicato como representante de. Vale. Y pongo esos dos ejemplos siempre, el de Cataluña y el de los sindicatos de riegos. ¿Qué ocurre? Que a nuestras organizaciones técnicamente no somos sindicatos, aunque podamos tener en el corazón ese sentimiento. ¿De acuerdo? Somos organizaciones profesionales agrarias. ¿De dónde venimos? Pues está claro de dónde venimos. Del sentimiento que tenemos tras la llegada de la democracia de considerar que los profesionales de cualquier sector, también del sector agrario, se pueden organizar para representar y defender sus intereses legítimos. Y cada uno puede tener los suyos. Y no pasa nada por eso. Y aquí estáis representados los cuatro que sois. Y creo que tenemos que ser conscientes que la pluralidad no es buena ni mala, es. Es igual que no nos podemos casar todos con todas, ni todas con uno. Bueno, tenéis vuestras opiniones, claro, y vuestras tendencias, y es obviamente. todo lícito y legítimo. Por eso, cuando la gente intenta decir, no, si todos dijeran lo mismo, como que todos dijeran lo mismo, a mí me gusta el fútbol, me gusta un equipo, no el otro. Sí, sí. Y me gusta mucho, mucho un equipo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, yo puedo admitir que lo hace bien, pero a mí me gusta mi equipo. Cada uno tiene pues, bueno, sus reivindicaciones, correcto. ¿no? ¿Y a dónde vamos? Pues yo creo que ahí es donde cada uno puede acentuar unas cosas. Evidentemente, nadie va a desear el mal para los demás, ni nadie va a desear el mal para el sector, ni cosas así. Y a veces os pero unís, claro, muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué? Porque creo que a todos nos une un sustrato común, que es el mantenimiento de la producción de alimentos, de mantener una seguridad alimentaria, que son conceptos que han ido quedando un poco atrás, superados, y dices, puede pasar cualquier cosa, y aquí tiembla todo. Y hemos visto cómo temblaban producciones energéticas, producciones de electricidad, producciones de gas, y estamos hablando de cosas del comer. Entonces, yo creo que es fundamental que sepamos que las organizaciones agrarias nos preocupamos
por los intereses profesionales de los agricultores y ganaderos y por la función que tienen encomendada en la sociedad, Eso, que es la producción de alimentos, la vertebración del territorio y la protección del medio ambiente. ¿Y cómo ves ahora estos cambios, nuevos cambios que va a haber en la PAC? ¿Qué te parecen? Bueno, ¿Tu pues, opinión desde UAGA? La opinión de UAGA es que la PAC está muy alejada del sector. Quiero decir, la finalidad en el año 57 en el Tratado de la Unión Europea... De dos ya van dos. No, claro, es que está alejada del sector. Tenemos que ser conscientes de que tal vez quien hace la PAC pues está en un despacho muy lejos de Bruselas y evidentemente tiene sus intereses que serán hasta lícitos y legítimos. Pero también será lícito y legítimo que nosotros le tengamos que hacer ver cuál es nuestra realidad. Y más lícito que los escuchen. Claro, creo que no podemos estar viendo cómo cada vez se exige mayores trabas burocráticas. Eso es algo descomunal. Cómo se mantienen, con ciertos matices, derechos que no tienen nada que ver con la producción. Cómo se están incentivando unas técnicas de producción que no responden a la realidad del siglo XXI. E incluso cultivos que ya se sabe de per se que no se va a... Y situaciones donde nosotros insistimos que no podemos ser todos igual. Insisto, no podemos ser todos igual porque hay agricultores y ganaderos que representan, o que entendemos desde UAGA, que pueden conducir mucho mejor al modelo social y profesional de agricultor que sirve para vertebrar el territorio, mantener el medio ambiente y seguir produciendo alimentos. Es decir, si consideramos únicamente la agricultura como un sector económico, pues podemos apagar e irnos todos. La agricultura no solo es economía, sino que es sociedad y que es medio ambiente. Y tenemos que intentar conjugar esos tres elementos. Pues muy bien, la verdad que normalmente yo no hablo tanto, pero es que hoy estoy como en casa, estoy encantada de teneros aquí. Emilia, pues te ha tocado. Bueno, pues buenas noches. Eso es. Me ha tocado. Tu opinión es importante, hoy tenemos otra chica en el programa. Tú estás encantada de tenernos aquí y nosotros encantados de estar contigo. No por el motivo, porque es verdad que venimos un poco a hacer la queja, pero es que creo que también es necesario. Sí. Está claro que, como han dicho mis compañeros, pues las organizaciones profesionales agrarias, eso, los representantes de los agricultores o las organizaciones que representamos a los agricultores, somos organizaciones profesionales agrarias. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues, como han dicho ellos, defender los intereses generales de cada uno de los sectores y, además, defendemos de uno en uno los intereses particulares de los asociados. Eso es y importante. todos los problemas que puedan tener. Vamos persiguiendo el solucionarlos hasta intentar solventar todos los que se puedan. Y de verdad que si alguna vez no podemos solventar alguno, los primeros frustrados somos nosotros. Y cada vez se está complicando más la cosa, esto es Cada una vez realidad. se está complicando más las cosas. Cada vez exigen, pues, una serie de cumplimientos en distintas materias diciendo que es para que sea sostenible. Que luego no se exige a otros es para países. que sea insostenible. Efectivamente. Lo de aquí tiene que estar metido dentro de un corsé bien apretado, que no nos deje respirar. Lo de los demás, pues no les exigen lo mismo que a nosotros. Si resulta que bueno, pues que a nosotros nos hacen cumplir unos parámetros, los demás tienen que cumplir los mismos. Sí, exacto. Y si no, no jugamos en la misma liga. Eso se llama competencia leal, lo contrario, todo tiene un nombre. Es desleal, sí, efectivamente. Entonces, hay una cuestión muy clara. Sin PAC, sin las ayudas de la PAC, no se podría cultivar. Y sobre todo en los secanos, que desgraciadamente, pues claro, nuestro negocio es un negocio al aire libre, que depende del sol, del agua, de los hielos y del buen hacer de los agricultores. Pero claro, el buen hacer de los agricultores es indudable, porque en ellos le va la subsistencia. Pero en el tiempo no mandamos. Si llevamos 2 años sin cosechar, en algunas zonas, pues claro, si en otras se iba cogiendo la mitad o la tercera o la cuarta parte de lo que cogía, ¿cómo vas a cubrir gastos con una PAC tan rácana y con tan poco importe que han dejado? Que luego, cuando vamos a vender, curiosamente, los precios están muy bajos, ahora, ojito, vayas a comprar
que ahí te vas a enterar de lo que ha subido la vida. Un kilo de abono. Antes con 1 kilo de trigo comprabas 3 kilos de abono. Ahora necesitas 3 kilos de trigo para comprar 1 kilo de abono. Y siguen amenazándonos con que nos van a poner aranceles y que un poco más adelante el impuesto del carbono en frontera. Pues eso va a ser para otra ronda. Vamos a dejar hablar a José Manuel Roche porque realmente al final tendremos que acabar con alguna alegría, porque es que si no, ni jóvenes agricultores y los que ya estamos metidos en la agricultura, creo que después del programa nos vamos a ir a casa. Pero es cierto todo esto que están contando, y también decía que es un acto de fe. Es un acto de fe porque aunque tú hayas hecho todo tu trabajo y lo hayas hecho en tiempo y forma bien, pues a mirar para el cielo, que no llueva o que llueva, no que no llueva demasiado, que llueva a tiempo, es complicado, ¿eh? José Manuel, tu punto de vista. Bueno, pues muy buenas noches y bueno, gracias también por invitar a UPA a esta tertulia, y más, pues bueno, en los tiempos que corren creo que es necesario pues que haya diálogo entre el sector y que también pues traslademos a toda la sociedad, en este caso a los telespectadores, pues que escuchen a los representantes de las organizaciones agrarias. Yo creo que mis compañeros, tanto Federico como Pablo como Emilia, han definido muy bien lo que es una organización profesional agraria. Creo que las organizaciones profesionales agrarias que en estos momentos estamos aquí, en estos momentos sentadas, somos los representantes del sector, somos el altavoz de los agricultores y ganaderos. Sé que tienes mucha vinculación con Bruselas también, sí, José Manuel, por eso quizás nos puedas informar más de manera directa. Sí, bueno, por eso, a ver, al final las organizaciones agrarias no solamente tenemos que solucionar los problemas en nuestros propios territorios, sino que esos problemas vienen dados pues, de decisiones que se toman a nivel del Estado español o a nivel de la Comisión Europea, ¿no? Por lo tanto, creo que el altavoz de los agricultores, que somos las organizaciones agrarias, somos los que tenemos que coger el pulso y trasladarle esos problemas y esas reivindicaciones para arriba. Y además que, bueno, todas las organizaciones agrarias que estamos aquí, los representantes y nuestros socios, pues dejamos mucho tiempo por estar defendiendo los intereses de los agricultores y de los ganaderos, muchas veces de nuestros propios asociados, pero en general de todos los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma. Por eso creo que hay que poner en valor el trabajo que están haciendo las organizaciones profesionales agrarias fuera de este debate que en estos momentos pues, se está creando en la sociedad, de que las organizaciones profesionales agrarias o los sindicatos pues no valemos para nada, que comemos de la mano de los gobiernos, cuando eso realmente no es así, ¿no? En las organizaciones profesionales agrarias hay de muchísimas ideologías y lo que defendemos... Bueno, aquí estáis una buena representación correcto, de ideologías, y lo que los conoce. Y lo que defendemos pues son los intereses de todos los agricultores y ganaderos, que independientemente algunas veces conseguimos cosas y otros no. Pero puedo decir que los más de 25, 30 o 40 años que algunas de las organizaciones agrarias que llevamos aquí, llevamos trabajando por el sector en toda España, hemos conseguido muchísimos éxitos y muchísimos acuerdos en beneficio de los agricultores y de los ganaderos, tanto a nivel europeo como nacional, como evidentemente de nuestra comunidad autónoma, aunque algunas otras cosas pues no hayamos podido conseguir desgraciadamente. Con respecto a la PAC, vamos a ver, la PAC es la política más importante que en estos momentos tenemos encima de la mesa los agricultores y los ganaderos. La PAC, cuando nació en los años 50, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando toda la sociedad europea se moría de hambre, y el objetivo era que los agricultores y los ganaderos producieran alimentos para alimentar a toda la sociedad. Hizo 3 promesas, ¿no? Una que era producir alimentos sanos y de calidad para toda la sociedad europea, la segunda era vertebrar el territorio y la tercera era asegurar la renta de los agricultores y ganaderos. Pues bueno, lo de vertebrar el territorio y lo de asegurar la renta de los agricultores y ganaderos son 2 promesas que no ha cumplido. Sí que ha cumplido la de producir alimentos sanos y de calidad para que para que toda la sociedad coma de una forma, entre comillas, a unos precios que así se hace. Moderados. Eso es. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en estos momentos estamos en una situación que venimos de una política agraria comunitaria que ha ido cambiando a lo largo de los años y que de alguna manera pues ha seguido teniendo asignaturas pendientes, y la gran asignatura pendiente de la PAC es la falta de unos precios justos para los productos. Los agricultores llevamos cobrando unos precios por la fruta, por el cereal, por nuestras ovejas o por nuestros cerdos, exactamente igual a lo que cobrábamos pues hace 20 o 30 años nuestros padres o nuestros abuelos. O sea, no ha subido al mismo nivel que han subido los costes de producción. Los costes de producción se nos han disparado y, por lo tanto, esos márgenes de beneficio, esa rentabilidad de nuestras explotaciones, desgraciadamente, cada vez es menor. Y eso ha sido gracias a que la PAC pues no ha cogido y se ha puesto a trabajar en el mercado, ¿no? Que son en el precio que nosotros tenemos que cobrar.
Ahora bien, a partir de ahora estamos en un modelo de PAC, desde mi punto de vista, totalmente injusta y poco social. No tiene para nada en cuenta a los que verdaderamente tienen riesgo empresarial, que son los verdaderos agricultores y ganaderos profesionales, y al final, pues bueno, no diferencia entre unos y otros. Aquí no se trata de dejar a nadie en la estacada, pero de lo que se trata es de priorizar en el que realmente viven los pueblos, vive de la agricultura, vive de la ganadería y que tiene que soportar todos estos costes de producción. Y entrando en Europa, pues bueno... Profesionalizar quizás, que ahora entraremos a Correcto. hacer la siguiente ronda, que cambiaríais. Bueno, perdona. Sí, y hemos llegado a un momento en un cabreo generalizado en el sector agrario porque tenemos un sector súper hiperregularizado. ¿Vale? Yo antes de venir aquí, esta mañana contaba que hay este último año incluso unas 27 reglamentos y directivas y leyes que se han puesto encima de la mesa por parte de la Unión Europea, casi todas orientadas hacia un mismo camino que es hacia el Pacto Verde Europeo. Estamos hablando de la estrategia de la granja a la mesa, biodiversidad, ley de restauración de la naturaleza, suelos, agua, emisiones industriales, o sea, todas esas reglamentaciones que afectan de una manera directa a los agricultores y ganaderos están puestas y todos esos planteamientos se han hecho sin hacer una evaluación del impacto que todas esas normativas o reglamentos podían suponer en nuestro sector. Por eso yo creo que a día de hoy es clave el papel que podemos jugar las organizaciones profesionales agrarias, porque con un nuevo comisario o una nueva comisión, pues tenemos que estar evidentemente diariamente poniendo encima de la mesa nuestros problemas, reivindicando, intentando conseguir que todas estas reglamentaciones tengan el menor impacto posible de forma negativa en los agricultores y ganaderos europeos. Pues Federico, continúa, porque claro... Bueno, pues preguntabas qué cambiaríamos de la PAC. Yo igual empezaba cambiando a las personas que ponen las normas o que legislan esta PAC, porque hasta ahora la verdad es que lo están haciendo bastante mal y están dejando mucho que desear. Bueno, como ha explicado José Manuel, la PAC, una de las cosas que ha conseguido es que se garantice esa abundancia de alimentos. Tenemos una sociedad en la que puede salir a comprar, nadie le falta ningún tipo de alimento, le llega a todo el mundo, llegan unos precios y sobre todo llega con una seguridad que ya nadie pone en entredicho, que puede haber alimentos en mal estado, cosas así. Entonces estamos ya todos acostumbrados, ya es un derecho para la sociedad, ¿no?, seguir recibiendo esos alimentos en esas condiciones. ¿Hacia dónde se tendría que enfocar la PAC? Pues ya que hemos conseguido eso, tendríamos que garantizar una rentabilidad para los agricultores, proteger la agricultura profesional, proteger ese modelo de agricultores profesionales que se dedican por y para la agricultura, la ganadería, pues proteger ese modelo incentivando que cada vez sean más los agricultores o personas que no son agricultores que se quieran incorporar a esa actividad, haciéndola de una forma que sea atractiva, que sea rentable y que abierta a todos ellos. Hasta ahora tenemos un modelo en el cual la rentabilidad cada vez es menor y que se cierran cada vez más explotaciones que no tienen relevo, que no siguen, y bueno, ahí tienes el dato de 350 explotaciones el año pasado que se cerraron por cierre o jubilación frente a 140 y algo que fueron el anterior. Bueno, pues vamos viendo que la evolución es cada vez a que haya menos explotaciones y menos gente en el sector. Y eso yo creo que eso produce un gran desequilibrio también en el territorio, Pablo. Claro, es que, vamos a ver, si solo hablamos de producción agraria o de alimentos, hemos acabado de hablar. Es decir, no hay hambre, la producción agraria cada vez tendrá mayor valor añadido, lo que tenemos que hablar es de las personas... No hay hambre mientras se cultive. No, claro, quiero decir... Que tenemos de ponernos en valor, que es lo que hablábamos, que la gente se ha acostumbrado a que efectivamente va al mercado o al súper y lo tiene todo ahí, ¿no? Sí, pero creo que tenemos que ser conscientes de que la actividad agraria, más allá de la producción de alimentos o el valor económico que pueda tener, cumple una función social, que es muy importante, no solo por la ocupación que produce, que es un poco lo que estaba diciendo Federico, la importancia social, profesional, para un número importante de profesionales, de agricultores que mantienen las explotaciones, la mano de obra que genera, tangencialmente lo ha indicado al principio también Federico, es decir, tenemos un muy importante número de trabajadores por cuenta ajena que están trabajando en nuestras explotaciones agrarias, es decir, tenemos que ser conscientes que la actividad agraria son valor final de la producción final agraria, agricultores por cuenta propia y agricultores y trabajadores por cuenta ajena que están trabajando en el sector.
Es decir, tenemos que ser conscientes de que entre todos hacemos eso. Por eso, y creo que hilo con las ideas que se han expuesto en la mesa, las personas que hacen la PAC deberían de ser conscientes de la importancia social que tiene la actividad agraria. Y a mí un dato que me parece relevante es que de las 50 personas que formaban parte del grupo de expertos de la PAC, creo que el más cercano al sector agrario, digo, a nosotros era un ingeniero agrónomo. 1 de 50. Luego había mucha gente de muchos sectores que decía, hostia, solo un agrónomo. Y fíjate que ya no puede ser, no digo lejano, pero un agrónomo. Hombre, representantes de agricultores, de cooperativas. Sí, claro, de gente que sepa cuál es la problemática en el campo, pensar que, ¿no? que todos los intereses profesionales y sociales nuestros en la empresa. que ya me parece bien, que a un ingeniero agrónomo Sí, que debería haber más, ¿no? pero hombre, yo creo que Bruselas tenía que ser consciente de que, y creo que reconocemos todos, Bruselas paga, pero que a la hora de poner las normas tiene que ser consciente de que la finalidad de esas normas ha de ser necesariamente mantener un tejido social en el medio rural que permita la vida de mucha gente y de un sector completo, no solo de los agricultores, no quiero hablar solo de perceptores de la PAC, sino de los trabajadores por cuenta ajena, de las industrias auxiliares que hay alrededor. Tenemos que ser conscientes de que los pueblos, al final, dependen de todo eso. Las empresas agroalimentarias son muy importantes. Correcto. Y muy importantes Que para no quiero hablar, Aragón también. es decir, claro, pero que si pensamos que la producción final agraria ha subido, todo va bien, me da igual, la producción final agraria puede subir, claro que puede subir. Lo que nos tiene que interesar es que existan... Que sea rentable. No que sea rentable solo, sino que existan agricultores que trabajen en las explotaciones, que mantengan las explotaciones abiertas, que sean capaces de contratar a trabajadores, que sean capaces de ir a los talleres, de comprar abonos, de comprar semillas, de mantener los sindicatos de riegos de los pueblos. Eso es el tejido social que se necesita en el sector agrario. No solo considerar al final las toneladas producidas y el valor que han tenido. Ahí entraríamos ya al debate de cláusulas espejo con terceros países, condiciones de producción en otros países. Bueno, como os voy a tener aquí más programas, porque yo creo que el tema es suficientemente complejo como para no tratarlo en una hora, quiero decir que yo creo que nos darán espacio para tener algún otro programa o algunos programas más, porque creo que es algo interesante e importante para un gran sector de Aragón y del territorio de Aragón. Emilia. Bueno, que luego ya hablaremos del ómnibus y de Mercasur. yo desde luego lo que sí haría es una cosa. Si resulta que, bueno, aparte de que hay que ayudar a los agricultores y a los ganaderos, aparte de eso yo sí que también haría una cosa. Si resulta que una cosa que te importan de fuera no cumple una serie de requisitos y te lo comes y es seguro, pues aquí ¿qué estamos haciendo? Claro, y ahora tendrán que quitar... Con el riesgo de los aranceles que nos pueden poner, compraremos y encima venderemos más caro, esto es una locura. Entonces, ¿qué deberían hacer? Pues en la Unión Europea, nuestros comisarios y nuestros europarlamentarios y varios y nuestros ministros que van al Consejo, pues deberían quitar todo eso que los demás no lo tienen y no hace falta. Luego aquí sobra. Sí, como dices, si nos lo comemos y no nos pasa nada, y si nos pasa, pues no nos enteramos. Luego aquí sobra. O sea, si los otros no lo tienen, aquí sobra. Y claro, esto va a ser... ¿Cómo se facilitaría la vida? Quitando todas las cosas que han puesto, cuando luego resulta que en la prensa viene que han descubierto un periódico de los Países Bajos, que habían descubierto que Timmermans estaba potenciando los lobbies, dándoles dinero para que pusieran todos estos impedimentos. Madre mía, pues eso es la letra pequeña de todas estas cosas, ¿no? Pues José Manuel. Bueno, yo creo que el sector agrario está en un momento muy importante en el cual nuestras administraciones tienen que tomar una decisión, ¿no? Si quieren un medio rural con o sin agricultores. Y esa es la decisión que tienen que tomar tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Y para eso tenemos una serie de años para ponernos a trabajar y ponernos a trabajar conjuntamente. Y no tendremos éxito si no se cuenta con las organizaciones profesionales agrarias, porque al final somos los que realmente tenemos el pulso del sector y podemos trasladarle las soluciones. Todas las organizaciones profesionales agrarias. Aquí cuando se toman decisiones no se pueden tomar única y exclusivamente escuchando a unos sectores sí, a otros sectores no.
Parece ser que la Unión Europea marcó una hoja de ruta, que era el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, en el que todos nos sentimos identificados. Nosotros, por lo menos yo como UPA, yo no me opongo a la Agenda 2030 ni me opongo al Pacto Verde Europeo, porque no me puedo oponer a erradicar el hambre en el mundo o a que todo el mundo tenga agua potable para poder beber. Pero sí que hay determinados puntos en esa hoja de ruta que afectan de una manera importante a los agricultores y ganaderos. Que no creen ese desequilibrio. Correcto. Ahí es donde tenemos que hablar y ahí tiene que hablar el diálogo. Yo el otro día estuve en una tertulia pues, con dos organizaciones medioambientalistas muy potentes a nivel nacional y a nivel internacional y nosotros decimos, yo no te voy a lanzar soluciones agronómicas, pero tú a mí tampoco me lances soluciones verdes. Vamos a llegar a un equilibrio, nos vamos a dejar pelos en la gatera, como se puede decir, como se dice en esta tierra, y vamos a buscar soluciones para los agricultores y ganaderos. Bueno, tenemos un comisario razonable, un comisario que nada tiene que ver con el anterior. El anterior fue un comisario desaparecido que dejó en manos de Timmermans precisamente no solamente la política verde, sino también la política agraria. Un comisario que no conocía el sector y que, bueno, le tocaba a un polaco, lo pusieron y ya está. Ahora tenemos un comisario, desde mi punto de vista, que yo creo que conoce el sector, que va a escuchar el sector, como así lo ha dicho en el diálogo estratégico que la presidenta von der Leyen sacó. Pues bueno, nosotros como organizaciones profesionales de Aragón lo que tenemos que es que trasladar todas esas aportaciones a nuestro consejero de Agricultura para que nuestro consejero de Agricultura lo traslade al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura haga lo suyo con la Comisión Europea. Hay que empezar de abajo a arriba y no de arriba a abajo. Y hay grandes retos que en estos retos tenemos que trabajar. Luego hablaremos de Mercosur o hablaremos de otras cosas, pero yo creo que seguimos teniendo unos problemas endémicos. Primero, precios que percibimos los agricultores. Para eso tenemos una ley, que es la ley de la cadena alimentaria, una ley de la cadena alimentaria que las organizaciones agrarias hemos luchado porque era la única manera de regular la cadena de valor de todos los actores que hay, agricultor, intermediario, industria, la gran distribución y el consumidor, todos tienen que llevarse su beneficio. Lo que no puede ser es que al final los del medio siempre se lleven los beneficios, los consumidores paguen más caro y los agricultores nos paguen menos. Eso hay que regularlo. Hay una ley, ahora lo que tenemos que hacer es mejorarla y cumplir esa ley. Relevo generacional. El otro día se daban unos datos por parte de alguna organización agraria de aquí que en el último año pues, han perdido 300 y pico activos. O sea, tenemos más bajas que incorporaciones. ¿Por qué? Pues porque no es un sector atractivo ni social ni económicamente para la gente joven. ¿Por qué? Porque muchas ayudas que se den, al final, no solo tenemos que trabajar en políticas agrarias, sino que tenemos que hacer una implementación de demás políticas, políticas de educación, políticas de sanidad, políticas de transporte, digitalización, para que el medio rural sea un lugar atractivo para que los jóvenes se puedan quedar a vivir ahí. Porque si no, al final... pues es que esto al final es muy transversal y es que es así, claro, hay que plantearlo. Si no, al final, pues ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, pues que los jóvenes no se incorporan, las mujeres tampoco se incorporan, la gente se va a vivir en las ciudades y vienen grandes fondos de inversión a comprar o arrendar todas las explotaciones del modelo de agricultura familiar, que eso, pues bueno, tiene un impacto negativo medioambientalmente, un impacto negativo socialmente y eso sí, económicamente para ellos, porque ellos cuando les vaya mal se irán, ¿vale? Entonces, creo que tenemos que proteger el modelo de agricultura familiar, tenemos que proteger la cadena de valor y tenemos que proteger la incorporación de los jóvenes al sector, porque al final lo que tenemos que buscar es ese equilibrio tan importante que es la parte social, la parte económica y la parte medioambiental. Si somos capaces de conseguir eso, pues los agricultores y los ganaderos, pues de alguna manera podremos seguir ganándonos la vida. Sí, y al final cuando tengamos varios programas sacaremos la parte positiva. Levantabas el dedo, Emilia. No sé si querías decir algo antes de que hablara Federico. Hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta y que es muy importante. Hay mucha menos gente que se incorpora, aparte de porque se han ido a otros sectores para vivir mejor. Aparte de eso es porque la natalidad ha descendido mucho. Entonces ya no solo no hay relevo generacional en el campo, no hay relevo generacional en todos los oficios. Bueno, y la mano de obra. Federico, ese es otro problema. Yo no sé si hoy nos va a dar tiempo a hablar de todas las cosas que queremos hablar, porque la hora se pasa en un pispás. Pero bueno... no nos da tiempo a hablar de todos los problemas del campo Mercosur, y mucho menos de pues por eso os traeré aquí. No. Si estáis a gusto y queréis volver, pues me imagino que podemos hacer alguna cosa porque creo que es interesante. Seguro que volveremos y
bueno, espero que dialogando pues encontremos soluciones que podamos entre todos. El gobierno de Aragón, en concreto por venir a Aragón, que lo comentaba José Manuel, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis receptivo a la hora de que, claro, al final el filtro de Bruselas también es el gobierno de Aragón? Entonces, ¿cómo lo veis desde vuestro punto de vista? Pues el gobierno de Aragón, por supuesto, juega un papel muy importante a la hora de que la agricultura pues, es muy diversa. No es lo mismo una agricultura, una ganadería en Aragón que en Castilla y León, que en Extremadura o que en Andalucía. Incluso dentro de Aragón no es lo mismo una agricultura, una ganadería en un secano árido del Valle del Ebro que en un secano húmedo del Prepirineo. Bueno, hay muchas diferencias, hay muchas formas de agricultura, de ganadería, que es lo que el gobierno de Aragón tiene que interpretar y saber luego trasladar al Ministerio, a Europa, para conseguir que esas políticas que se implanten de cara al sector agrícola y al sector ganadero, pues se adapten a la forma tradicional de la agricultura y la ganadería en cada zona. Tenemos que empezar a tener ya, pues, por ejemplo, los ecorregímenes, bueno, pues adaptarlos a cada territorio y no intentar implantar unos ecorregímenes o unas medidas que sean lo mismo o intenten ser las mismas para toda España. Y pues que a través de esas políticas, pues a lo que estamos refiriéndonos todo el rato, a que garanticemos una rentabilidad para el sector, a que hagamos que ese sector sea atractivo, la gente se incorpore, quitando también burocracia. Seguramente sería una de las medidas más importantes a tratar, que ahora este nuevo comisario, pues al abrir el periodo de negociación de esta nueva PAC, la primera frase que se ha escuchado es vamos a reducir burocracia, aunque miedo da que cada vez que han dicho vamos a reducir burocracia, hay un 30 o un 40% más de papeleo que hacer, más complicado. Bueno, pues es lo que le tenemos que trasladar un poco al gobierno de Aragón, que defienda un poco esos intereses que las organizaciones agrarias le trasladamos y que ellos luego lo lleven a los estamentos superiores. Y luego también yo tengo ahí una duda, ¿no? que os voy a repasar a todos y preguntar, ¿no? Que es qué responsabilidad tiene, porque claro, hay desigualdades dentro de España incluidas en la PAC. ¿Qué desigualdades tiene y por qué se producen esas desigualdades del gobierno de Aragón o de cualquier otra comunidad cuando llega a Madrid? Porque entiendo que cómo trasladamos nosotros, en qué estamos fallando en Aragón, digo de Aragón porque es nuestra comunidad, para que no llegue a Bruselas. No sé cuál es el proceso para que no llegue a Bruselas esa... Si me permites. Sí, porque veía que apuntabas, sí, pero como no veo sin gafas. No, hay tres cuestiones que son fundamentales. Sí. No, y las mías, pero que no me las pongo. Preguntabas por el gobierno de Aragón. En el Estado español, el competente en materia de agricultura, nos gusta hablar del Ministerio de Agricultura a todos, la competencia en agricultura en Aragón la tiene el gobierno de Aragón. Y tener competencias implica tener poder. Bueno, pues y si no lo haces, estás haciendo dejación de funciones. Entonces, yo quiero señalar tres notas que he ido tomando de competencias que son propias de agricultura, que el gobierno de Aragón las podría hacer sin ningún exceso de competencia. Luego yo lo voy a trasladar a los diferentes lo puedes trasladar, políticos. Y desde Guada estaremos encantados de compartirlo con los grupos políticos. Sí. Hilando, estaba hablando José Manuel de la ley de cadena alimentaria. ¿Cuántos inspectores tiene el gobierno de Aragón sobre la ley de cadena alimentaria? El dato es 0. Si yo soy el competente en materia de agricultura, si existe una ley estatal de cadena alimentaria para regular cómo se produce la distribución de márgenes en el sector agrario, igual algo tengo que decir. No sé hasta dónde, pero lo que seguro que no puedo hacer es nada, que es lo que se está haciendo, nada. Entonces, entendemos que el gobierno de Aragón, siendo el competente en materia de agricultura y teniendo una herramienta eficaz, podremos hacerla. En comparación, cuando tenemos unas normas laborales, el gobierno de Aragón tiene su cuerpo de inspectores de trabajo que inspecciona y funciona razonablemente bien. Sin embargo, en materia de cadena alimentaria, el gobierno de Aragón la actuación ha sido 0. Teníamos un modelo de agricultura social y familiar, una ley desarrollada hace año y medio que ha quedado su ejecución un poco paralizada. Entendemos que, siendo competencias del gobierno de Aragón, deberíamos profundizar en ejercer esas competencias, porque las competencias es poder y responsabilidad, no omisión. Creemos desde Guaga que el apoyo de la Consejería de Agricultura debería ser también a los profesionales del sector. Y hemos tenido medidas, la última, el apoyo por las medidas de la sequía, que ha sido casi una lotería, es decir, no ha habido ninguna discriminación a los verdaderos profesionales del sector. Es decir, solicitantes de la PAC
que no asumen un riesgo fundamental en su vida sobre esa materia han percibido ayudas y otros agricultores que han sufrido la sequía y que dependen de la agricultura no han percibido las ayudas de la sequía. Y por último, y no menos anecdótico, es decir, la competencia en la agricultura es del Gobierno de Aragón, la competencia de la gestión de la PAC es del Gobierno de Aragón y en esta mesa sabemos cómo paga el Gobierno de Aragón. Las subvenciones del Gobierno de Aragón, dice, pago subvención 1. Ole, ole, ole. El Gobierno de Aragón no es capaz de identificar por qué paga ni cuánto paga las subvenciones a los agricultores y los ganaderos. Eso es simplemente vergonzoso. Consideramos que si cualquier agricultor entrega su producción a la cooperativa y la cooperativa nos pagara una cantidad tanto alzado y estuviéramos conformes, supongo que en la siguiente asamblea el presidente de la cooperativa bailaría, porque todos queremos saber cuántos kilos hemos entregado, qué humedad tenía, qué peso específico tenía la cebada, qué grados tenía la uva. Y a razón de esa producción, la cooperativa nos va a liquidar. Sin embargo, el Gobierno de Aragón nos paga y no es capaz de identificar el motivo del pago. Creo que es una cuestión puramente de seguridad jurídica y de decencia política. Sabe que habláis de Gobierno de Aragón y además aquí esto que no es, este no es un programa político, es curioso. No. Porque decís Gobierno de Aragón, yo hablo de competencia de agricultura. Y creo que estáis hablando un poco de casi todos. Yo no sé cómo paga la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Castilla-León o la Generalitat de Cataluña, me da igual. Pero estoy en Aragón y me refiero al Gobierno de Aragón y creo que debería pagar indicando tantas hectáreas has pagado, tanto te corresponde el ecorégimen, tanto te deja de corresponder, tanta penalización te ha aplicado, porque seguramente me han aplicado una penalización que no sé si corresponde o no, me puedo defender o no, pero que me lo expliquen. Claro, no puedes, como abogado lo dices, no puedes luego hacer una, bueno, pues defenderte, ¿no? Como dices. Emilia, ¿cómo ves al Gobierno de Aragón? Pues yo los veo con buena voluntad, pero... Que eso ya es algo, pero... Sí, pero no se llega a hacer todo por la premura con que queremos los agricultores que nos paguen, por la dificultad que ha habido a la hora de poner en marcha los programas de la PAC. Y porque se ha terminado de hacer la PAC mucho más tarde. Supongo que de ahora en adelante, y sabiendo que eso es así, que te mandan tarde las cosas, que de ahora en adelante intentarán hacerlo mejor. Y lo que no se puede hacer es, cuando una cosa funciona, estar cambiándola todo el rato sin parar, porque cuando funcionaba bien el programa de la PAC anterior, han puesto esta y tiene tal cúmulo de complicaciones que es imposible. Imposible. Entonces, pues esa es la cuestión. Ha habido que prorrogar la PAC mucho tiempo, yo creo, analizando las cosas. Con lo cual, las inspecciones se han retrasado, las cosas se han retrasado y claro, al que le toca que le pagan más tarde o al que le toca pues que no se entera muy bien de que le han pagado, a nosotros hay mucha gente que llama, pregunta y a los demás me imagino que igual, y ya preguntamos, ¿no? Y cuando hay que hacer una alegación se hace para intentar resolverlo. Y la verdad es que son bastante receptivos y si lo pueden arreglar, lo arreglan. Que yo entiendo pues que bueno, que es que no puede ser estar cambiando todo el rato. Y esos cambios que vienen pues a nivel, bueno, entiendo que derivados también de las políticas europeas. Claro, y desde luego, de que simplifican, eso es una mentira gordísima. Cada vez complican muchísimo más. De ahí decía yo lo de que también el certificado de profesionalidad en ingeniero informático, porque vaya tela marinera. Y la ley de agricultura familiar, pues tienen que modificar varias cosas necesariamente. Porque no está funcionando como se pensaba en su inicio. Porque incluso el gobierno de España dijo que alguna cosa no era competencia nuestra de aquí. Perfecto, estamos de acuerdo en no ser competentes. Sí. Bueno, no. Es decir, y en regadíos. Yo creo que en Aragón considerar que no somos competentes en regadíos supone, pues, como aragonés, casi una pequeña ofensa. Lo diga el gobierno de España o el de Bruselas. José Manuel. Bueno, yo creo que aquí cada administración tiene su responsabilidad y también cada administración tiene sus flexibilidades a la hora de aplicar las diferentes normativas.
desde el Gobierno de Aragón, en este caso desde la Consejería de Agricultura, creo que bueno, pues, hay una interlocución fluida con el sector, eso es muy importante, porque muchos de los problemas que en estos momentos tenemos en la agricultura, pues si se nos escuchara a los representantes del sector, pues seguramente pues, podríamos solucionarlos, ¿no? ¿Limaríais esas Linearemos. diferencias? Ahora bien, lo que no podemos hacer es echar balones fuera. Lo más fácil para solucionar un problema es decir, oye, esto no es mi problema, es problema del Gobierno de España o es gobierno de la Comisión Europea. No. Vamos a ver, tú tienes unas competencias, como muy bien se decía aquí, y tendrás que llevarlas a su finalidad. Y además esto es todo muy sencillo, de verdad. Yo muchas veces a los diferentes consejeros que han pasado por aquí le digo, oye, ¿usted quiere paz social en el sector agrario? Pues que los agricultores cobren. Que los agricultores cobren en tiempo y forma. Y me cosa que han pasado porque, diferentes grupos claro, políticos, sí. haceros a la idea de que si un agricultor tiene una PAC de 20.000 euros y pide una línea de crédito o pide un préstamo que lo tiene que devolver a finales de año y resulta que por una chorrada, y perdonarme la expresión, pues en lugar de cobrarlo en diciembre lo cobras en abril o lo cobras en junio o no lo cobras, pues eso te cabrea. Y luego también tenemos otra serie de competencias que podemos aplicar y es de no complicarle la vida a los agricultores en medidas de condicionalidad o cumplimientos de corregímenes, papeleos. Vamos a ver, esta PAC es muy burocrática, pero es que... O cultivos que se sabe positivamente que no se van a coger. Pero es que, a ver, es que lo hacemos más complicado. Sí. Y lo hacemos más complicado desde el propio gobierno, o sea, desde el propio Departamento de Agricultura y Ganadería, que yo no sé si es una decisión que la tiene que tomar el consejero o la tienen que tomar los funcionarios de turno. Pero bueno, aquí hay una serie de capas y cada uno tendrá que poner encima de la mesa las posibles soluciones. Y luego hay otro problema que lo quiero poner encima de la mesa y es falta de personal en la administración, en el Departamento de Agricultura. Con lo que nos quejamos de los funcionarios, claro, y resulta que falta personal. A ver, las OCAs, las oficinas comarcales agroambientales... Es curioso, ¿no? Que siempre estamos diciendo, ¿cuántos funcionarios hay? Las oficinas comarcales agroambientales están en cuadro. Los servicios provinciales están saturados. ¿Por qué? Eso pues es cierto, porque la gran cantidad de papeleo y burocracia que lleva esta reforma de la PAC para poder cobrar en tiempo y forma y aplicar todos los controles conlleva tener mucho más trabajo. Sí. Entonces, al final, o se multiplican y hacen 12 horas, claro, sí, o se contrata más gente. Entonces, el funcionario tiene el mismo problema que el agricultor. Correcto. No llegan a sacar todo el trabajo que se les va acumulando. Desde función pública, pues desde función pública, claro, que son los responsables, pues también tendrán que decir, oiga, pues en lugar de meter tanta gente a sanidad o a educación, pues voy a meter 10 o 12 más a agricultura, porque estos señores de la agricultura, pues es que no hay manera de que cobren en tiempo y forma, ¿no? Entonces, bueno, al final... pues todas estas cosas las voy también a transmitir después. Claro, a los grupos porque al final, porque, claro, mira, es sencillo, ley de agricultura familiar, lo habéis nombrado todos. Mira, a mí si hay algo que me alegra es que las 4 organizaciones estamos a favor de una ley de agricultura familiar. Evidentemente que la que tenemos en estos momentos encima de la mesa pues no nos vale a algunos y habrá que hablar, habrá que trabajar, habrá que modificarla, pero creo que a quien hay que proteger realmente aquí es a la explotación familiar agraria, que no tiene nada que ver con el tamaño. Puede ser una explotación familiar de 1000 hectáreas o una explotación familiar de 50, no tiene nada que ver. En segundo lugar, el tema de los pagos y la gestión de la PAC, ya para el año 2025, que vamos a comenzar prácticamente en 10 días. Ya se ha abierto el plazo para hacer la PAC, ¿no? Creo. Sí. Correcto. Y otro tema muy importante también, que es empezar a trabajar la ley de la ley de la cadena alimentaria. Inspectores, pero es que tampoco hemos puesto en marcha el observatorio de precios en nuestra comunidad, ni en la nuestra ni en casi ninguna. ¿Por qué? Pues porque al final las comunidades autónomas, más trabajo, más burocracia, pues no la aplicamos. Pero ostras, es una ley que puede beneficiar de una forma muy importante a los agricultores. Controlar la venta a pérdidas, controlar la venta a resultas. O sea, al final se trata de controlar todas estas prácticas abusivas que fundamentalmente la industria o la gran distribución hace en su propio beneficio y sin tener en cuenta. Al final esto de lo que se trata es que cada eslabón de la cadena cobre al menos por encima de lo que le cuesta producir. Para no trabajar a pérdidas, claro, no tiene ningún sentido. Para eso, pues las comunidades autónomas tienen que trabajar de la mano del sector, pues para poder trabajar en ese observatorio, pues para poder meter más inspectores para controlen, que haya una mayor coordinación con la ICA que depende del Gobierno de España. Bueno, vamos a ver. Pero pues bueno, no hay trabajo ni nada que hacer, madre mía. Vamos. Federico, te dejo a ti hablar de qué quieres hablar estos últimos 5 minutos, creo que nos quedan. Bueno, 5 o 10 minutitos alargaremos. Omnibus, Mercasur, o quieres seguir hablando de estas cosas, que también es que, claro, hay tantos temas que quererlos hablar en una hora es misión imposible. Pues
Repasamos rápidamente. Simplemente la ley de agricultura familiar que le estábamos comentando ahora, como ha dicho José Manuel, como ha dicho también Pablo, tenemos una ley de agricultura familiar en la que todos coincidimos en que necesitamos que haya una ley de agricultura familiar que proteja el modelo profesional y social y la labor que se hace desde la agricultura y la ganadería. Lo que pues, podemos tener discrepancias son en aquellos puntos que recoge la ley que tenemos ahora. Bueno, pues algunos estamos más cómodos, menos cómodos, o pensamos que alguno de esos puntos pues ahora mismo está generando más problemas, como son pues todos aquellos, la gestión de los regadíos, unidades mínimas de cultivo, o que está suponiendo más burocracia para el sector. Sobre estos otros temas que han nombrado, el decreto Omnibus, que se quede fuera esa medida que prorrogamos desde el año 2016, el aumento del tope del cobro del IVA, y que al quedarse fuera muchos agricultores, además de quedarse fuera de ese régimen especial de IVA, se quedan fuera del régimen especial de módulos, es un auténtico desastre para el sector. Tenemos un compromiso político en que se va a corregir próximamente, pero es que próximamente igual es tarde. Eso lo tenían que corregir ya. Y queremos que sea un compromiso que se cumpla y que se cumpla rápidamente. Y Mercosur es la gran chapuza, que encima tenemos un gobierno que ha sido uno de los promotores y uno de los que más ha alentado por firmar ese acuerdo, que para nosotros es una gran chapuza, que no llegue, que permita que alimentos producidos bajo una competencia desleal y que no garantizan la seguridad y la calidad que sí que aportamos los agricultores y ganaderos españoles, pues nos metan ese acuerdo para que la señora von der Leyen o Alemania o quien sea, pues venda coches o venda lo que tenga que vender a cambio de meter toda ese acuerdo pues con todos esos productos agrícolas y ganaderos que bueno, van a hacer un desastre para el sector. Jolín, qué mal suena. Sí. Pablo. Bueno, vamos a hacerlo un poco más divertido. Pues no sé, a mí, de verdad, yo me voy a quedar aquí ya para que me den trabajo para todos llama los la días. atención, hablamos de reducir la burocracia, y cuando estudiábamos hace unos años, cuando estudiaba yo, lo que más burocracia generaba era Hacienda. Pues ahora Hacienda y hoy en día, agricultura. desde hoy también, somos capaces de hacer el borrador de la declaración de la renta. Pero con no solo una clic. PAC. No, pero no una PAC. Ojo. Es decir, y los datos que maneja Hacienda son muchos más de los que maneja ninguna consejería de Agricultura. Esto es Entonces, interesante de decir también. No, hemos conseguido eso. ¿Por qué? Porque ha habido una voluntad política de hacerlo. Y yo estoy de acuerdo que Hacienda tenga los medios, evidentemente, que tenga que tener y que funcione. Claro. Pero en agricultura no la hemos querido tener. Y digo, no la hemos querido tener. Y los responsables políticos no la han querido tener. Y suma y sigue, continúan con eso. Porque yo estoy convencido que podrían saber perfectamente todo y dejarnos de fotografías georreferenciadas, de abrir correos electrónicos y de las fotografías y de cosas que también, realmente son absurdas. Y cuando hablamos de burocracia de la PAC, hablamos de esas pequeñas, grandes miserias que sofocan la vida de cualquier agricultor, que le llega un correo, que le llega a la organización, a la gestoría. Por Dios. Sí. Yo creo que eso es competencia, insisto, eso es competencia de quien tiene la competencia en la agricultura, que es el gobierno de Aragón. Y si no tiene los medios, los tiene que buscar, que para eso es competente, porque es responsable. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso es importante. Considero fundamental que la ley de la cadena se ponga en marcha. Decía José Manuel, en casi ninguna comunidad autónoma, mal de muchos, epidemia. Pero ¿lo queremos controlar o no? Hemos sido capaces de controlar o de implementar en el Estado español una subida del salario mínimo interprofesional de en torno al 40%, que no la juzgo, que decir, ahí está, y se está cumpliendo. Hemos sido capaces en los últimos 5 años de establecer un control de jornada en las relaciones laborales, es decir, y se está cumpliendo. Entonces, hemos sido capaces de eso, y en el sector agrario no vamos a ser capaces de poder controlar la aplicación de la cadena alimentaria. ¿Será que alguien no quiere? ¿Será que a alguien le interesa? Y supongo que le interesa porque ganará en la trampa. Ganan en la trampa, nos quieren ganar en la trampa. Y por último, en cuanto a Mercosur, evidentemente, nosotros consideramos que el mercado debe circular libremente, pero que debe haber una reciprocidad en las condiciones. No olvidemos, España es un exportador nato de producto agrario. Es decir, importamos mucho, pero también exportamos mucho. ¿Qué ocurre? Que los estándares de producción nuestros son ejemplares en cualquier lugar y nos podemos confrontar con cualquiera. No, y la calidad podemos jugar en la Champions League. Claro. No podemos pretender que nos vengan equipos de segunda división cuando nosotros estamos jugando en la Champions League. Claro, es así. Vamos a jugar todos con las mismas reglas. Bueno, pues Emilia. Bueno,
Pues desde luego seguimos creyendo que después de tanto tiempo negociando y conseguir que no contase el IVA para alcanzar la cifra para poder seguir estando en el régimen soñado, para no tener que tener tanta burocracia. ¿Más burocracia? Sí, pues resulta que ahora, pues como no quisieron más que meter todo lo del ómnibus en un mismo decreto y no lo trocearon, pues se lo dejaron olvidado, pero ya está pedido por parte de nuestra organización, se ha hablado con los responsables, instándolos a que, por favor, lo más pronto posible, que pues ahí tenéis esa la voluntad de las aprobación organizaciones. de dicho decreto. En cuanto a Mercosur, pues qué decir. Si para que venga lo de allí no hace falta la burocracia que tenemos aquí, que la quiten. Lo he dicho ya hace rato. Clara antes. Pues sí, pues sí. Pues José Manuel, para terminar, sí, de manera muy rápida. Bueno, yo con el decreto ómnibus, antes de venir aquí, estaba decir, bueno, ¿en qué puede afectar a los agricultores y a los ganaderos? Bueno, yo he encontrado dos afecciones. Una, la que acaban de comentar mis compañeros, que creo que es una auténtica metedura de pata, que bueno, pues vengamos prorrogando desde el año 2016, si no me equivoco, desde el 16. Pues esa compensación de IVA de 150 a 250.000, que luego también recientemente, pues con el Ministerio de Agricultura se acuerde una subida hasta 280.000 para que la gente siga manteniéndose en módulos y no suba y no pase a estimación directa, un impacto que económicamente es muy importante, pero no solo económicamente, sino burocráticamente. O sea, en este momento la gente tendría que hacer declaraciones trimestrales y no podría facturar ese 12% en agricultura o 10%, 10,5% en ganadería, sino que nos bajarían al 4%, ¿no? Entonces, evidentemente, esta situación ha hecho que el sector saltemos, que nos hayamos puesto en contacto con los diferentes ministerios con el objetivo de que esto tenga que entrar así. Y la segunda afección, pues no nos olvidemos, también es que en ese decreto pues había más de 700 agricultores en Valencia que habían solicitado ayudas directas por los daños de la dana y también daños a infraestructuras que iban metidos ahí también, que también se han quedado fuera, ¿no? Entonces, al final, yo quiero lanzar un mensaje y es que ya vale de guerras partidistas entre los partidos políticos y lo que tienen que hacer de alguna manera es ver en los intereses de la sociedad y en este caso de los agricultores y de los ganaderos. Al final pues está claro que eso ha sido un olvido. Intento creer que no ha sido una consecuencia directa porque primero hubo una votación de determinados partidos no a ese decreto ómnibus que iba todo metido ahí. En un segundo lugar hubo unas negociaciones que salieron solamente con la mitad de las medidas de las que había, ¿no? Pero bueno, vale de guerras partidistas y vamos un poco a solucionar los problemas de la gente. Y con el tema de Mercosur, pues a ver, nosotros, evidentemente, por lo menos mi organización, porque sería pegarnos un tiro en el pie, nos podemos oponer a las relaciones comerciales con terceros países. Primero, porque somos un país o la Unión Europea exportadores netos. Si ahora en estos momentos se nos dijeran a los del sector porcino que nos cierran China, pues apaga y vámonos. Pero bueno, acuerdos comerciales, pero no de cualquier manera. Claro. ¿Cuál ha sido el problema de Mercosur? Bueno, pues el problema de Mercosur, que lleva más de 18, 19 años negociándose y que siempre se ha ido metiendo al cajón, aunque nosotros ya tenemos relaciones comerciales con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, precisamente de los mismos sectores que se han afectado, ya importamos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál ha sido el problema? Pues que no ha habido interlocución con el sector agrario, ni han hecho una evaluación sectorial de cuál puede ser el impacto. Simplemente se han fijado, claro, usted no se preocupe que el aceite de oliva, el vino, el jamón y las frutas y hortalizas en conserva van a salir beneficiadas. Y lo demás, pues tampoco va a salir tanto porque vamos a meter ahí. Bueno, creo que ha faltado una interlocución directa. En segundo lugar, José Manuel, muy rápido, sí. Ya que como continuaremos otro día, pues... Bueno, a nosotros nos dicen, oye, no os preocupéis que no va a haber impacto. Bueno, no hay impacto, pero metes un fondo de compensación de 1.000 millones de euros, que algo que agradecer. Y en tercer lugar, aquí no se trata de cuál puede ser el impacto en determinados sectores como el vacuno. Se trata de que estamos abriendo la puerta a entrar productos en unos criterios de producción que nada tienen que ver con los que nosotros producimos y eso nos haría de dejar de ser competitivos al modelo europeo. Primero, informalidad laboral. Segundo, deforestación y tercero, la utilización de productos fitosanitarios. En Brasil, más de 150 materias activas que se utilizan aquí, que en la Unión Europea llevamos muchos años ya prohibiéndolas. Ese es el problema. Pues ya lo han oído ustedes. Yo creo que es muy necesario que, bueno, esta representación tan extraordinaria que hemos tenido de nuestras organizaciones agrarias, de remarcar su valor, porque yo creo que lo tienen,
y realmente del apoyo que estáis haciendo entre todos y además desde luego desde el respeto, y aquí os habéis comportado con esa tranquilidad de decir, bueno, hablamos del Gobierno de Aragón, hablamos del Gobierno de España, pero lo que queremos es soluciones y consenso, que es fundamental, que al final es lo que creo que al agricultor le aporta, y que el agricultor no es ese señor que está en el campo solamente, sino que es el que está creando riqueza y territorio, y que gracias a ellos estamos comiendo todos. Así que muchísimas gracias. Gracias. A ti. Gracias a vosotros. Buenas noches.